Buenas tardes, hermanos. Doy muchas gracias a Dios por darme la oportunidad de nuevamente compartir con ustedes una cápsula más. Y como todos los lunes, nuestro tema principal es promesas para no desmayar. Y el título de nuestro estudio de hoy es Una esperanza para nuestra sociedad. Y es que, hermanos, este año en particular ha traído al corazón de muchas personas la desesperanza. ¿Y cómo no será esto así si vemos que día a día se incrementa la inseguridad, los asesinatos, los suicidios, las violaciones? ¿Cómo no será así si vemos cómo el crimen organizado se apodera de las ciudades, sembrando miedo, muerte y dolor? ¿Y cómo no será esto así, hermanos, si cada vez vemos a más personas destruirse con el alcohol y las drogas? Hermanos, ¿qué esperanza tendrá nuestra sociedad cuando uno de los pilares principales que permite tener una sociedad próspera, segura, llena de valores morales, se está desintegrando cada vez con mayor frecuencia? Sí, hermanos, las familias estables con principios morales y temerosas de Dios cada vez son menos. Cada vez son más las familias cristianas que dejan de persistir en la oración y dejan a un lado el estudio de la palabra y caen en las tentaciones y pecados de este mundo, trayendo como consecuencia, hermanos, una sociedad como la que estamos viviendo hoy día y que desafortunadamente va a ir empeorando. Y esto es algo que la palabra de Dios nos muestra ahí en Mateo capítulo 24. En estos pasajes, hermanos, de Mateo 24, podemos ver que las cosas van a empeorar, pero es importante que nos preguntemos, como las cosas se van a poner peores y no tienen remedio, ¿nos vamos a quedar quietos? ¿Nos vamos a quedar sin hacer nada, esperando a que el Señor regrese? Por supuesto que no, hermanos, por el contrario, Dios quiere que nos preparemos. Él quiere que velemos, quiere que permanezcamos fieles. Él quiere, hermanos, que trabajemos con constancia y diligencia en compartir el alimento espiritual con los que no lo tienen. Dice ahí en Mateo capítulo 24, versículos 42 al 47. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. En verdad que Dios quiere usarnos y cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos en compartir la palabra, ya que son muchos los que no la conocen. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo ahí en Mateo capítulo 9, a la verdad las mies son muchas, mas los obreros pocos. Hermanos, mucha gente afuera está buscando lo que nosotros ya recibimos por gracia, que es la salvación y la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y que gracias a este regalo tan precioso, tan maravilloso, es que ahora podemos ser mejores personas. Pero, hermanos, es necesario que compartamos estas bendiciones. No podemos actuar de manera egoísta y quedarnos sin hacer nada por compartirla. Nuestra sociedad tiene esperanza, esto sin duda alguna, hermanos. Solo se requiere que cada uno de nosotros como cristianos decidamos ponernos en las manos de Dios para llevar a cabo la obra que Él quiere que cada uno de nosotros hagamos. Si decidimos hacer a un lado el temor y la inseguridad de compartir la palabra de Dios, tengan la certeza que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestra colonia y aún gran parte de nuestra sociedad tendrán una oportunidad de conocer a Dios,
tendrán una esperanza de vida. Hermanos, las personas agradan a Dios y fortalecen a la sociedad cuando ponen a Dios y sus caminos en primer lugar en la vida de la comunidad. Ahora, ¿cómo podremos influir en una sociedad? ¿Cómo podremos ejercer una influencia piadosa sobre nuestra sociedad, hermanos? Veamos 3 maneras en las que, primeramente, puestos en las manos de Dios y tomando la determinación de llevar a cabo, podemos trabajar para hacer una influencia piadosa en nuestra sociedad, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo y sobre todo, hermanos, con nuestros familiares. Lo primero que tenemos que hacer es procurar la reputación adecuada, hermanos. Procurar una reputación adecuada. Dice ahí en 1 Timoteo capítulo 4 versículos 12 al 16: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecías con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Una reputación correcta y conforme a la voluntad de Dios siempre ejercerá una influencia piadosa en los demás. Siempre será como un faro en medio de las tormentas. Siempre será como una luz brillante que deslumbra y hace que la mirada de los que la ven esté puesta en ella. Y por supuesto, una reputación adecuada, conforme a la voluntad de Dios, siempre será un instrumento útil para el Señor. Hermanos, si queremos ejercer una influencia piadosa en las demás personas que nos rodean, debemos llevar a cabo día con día una reputación adecuada. Por otro lado, hermanos, una reputación adecuada de un cristiano siempre influirá en la unidad familiar, pero también en la unidad en la sociedad, ya que su base y fundamento estarán sobre los principios de Dios, por lo que tendrá fortaleza y crecimiento. Hermanos, si queremos ejercer una influencia piadosa sobre la sociedad, incluyendo a aquellas personas que amamos, es necesario también, hermanos, centrar nuestra atención en los propósitos de Dios. Ahí en Génesis capítulo 11, de los versículos 5 al 9, podemos ver un ejemplo de no centrar su atención en los propósitos de Dios. Dice así estos versículos: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hermanos, vemos que los hombres de Babel estaban unidos, pero como vimos, esa unidad no la prosperó Dios, porque no era conforme a los propósitos de Él. Pero también podemos ver que otro de los motivos por los que Dios puso fin a esa obra fue porque ellos buscaron exaltarse a sí mismos. La obra que ellos hacían era para la vanagloria, no para la gloria de Dios. Pero también Dios puso fin a esta obra porque era una desobediencia al mandato de Dios. En muchas ocasiones nos lamentamos de nuestra situación, ya sea familiar, laboral o financiera. Muchas veces vemos cómo esos proyectos que iniciamos se vienen abajo. Vemos cómo algunas veces las cosas que iniciamos comienzan bien
y al paso del tiempo surgen dificultades al grado de que tenemos que desistir de llevarlas a cabo. Y cuando nos encontramos en situaciones así, no nos explicamos qué es lo que está pasando, no sabemos por qué las cosas nos salen mal. Hermanos, nos pasa como al pueblo de Babel, que siempre que utilicemos mal las capacidades que Dios nos dio y que vivamos de manera contraria a los propósitos de Él, vamos a traer juicio de Dios sobre nosotros, hermanos. Y así como pasa en nuestra vida personal, también sucede como sociedad. Dios ya nos anticipó que vendrá juicio sobre todas las naciones como consecuencia del pecado, como consecuencia de su manera de vivir pecaminosa, derivado también de nuestra sociedad, derivado también, hermanos, de que nuestra sociedad centró sus propósitos en los placeres y deseos personales y no en los propósitos de Dios. Ahora, por el contrario, siempre que como individuos o como sociedad busquemos los propósitos de Dios y centremos nuestra atención en ellos para llevarlos a cabo, el poder de Dios va a obrar en nosotros y las bendiciones recibidas no tendrán comparación. Hermanos, para ejercer una influencia piadosa en nuestra sociedad es necesario centrar nuestra atención en los propósitos de Dios. Y uno de esos propósitos es que compartamos el plan de salvación. Como creyentes tenemos la responsabilidad de dar testimonio de Cristo para que puedan conocerlo y seguirlo. Por último, hermanos, si queremos ejercer una influencia piadosa sobre la sociedad, es necesario también que ayudemos a establecer principios piadosos. Dice ahí Proverbios 28, versículos del 2 al 5. Por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden del juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Hermanos, muchos de los proverbios que contienen los capítulos 28 y 29 son para que los apliquemos a nuestra vida en sociedad y nos ayudan al bienestar de una sociedad organizada. Inclusive muchas de las constituciones políticas de diferentes países tienen sus fundamentos, su base en los principios bíblicos. La ley moral de Dios es algo en lo que la mayoría de las personas, cristianas o no, sentían respeto. Desafortunadamente este respeto duró hasta hace unos años todavía. Sin embargo, hermanos, y desafortunadamente hoy día vemos que cada vez son más las personas que no sienten ese respeto por la ley moral de Dios, ni por ningún tipo de moral. Podemos ver en las calles cómo muchos niños y jóvenes crecen hoy día como animales, sin ninguna instrucción moral, sin ningún respeto por las leyes del hombre, sin ningún respeto por la vida humana, sin ningún respeto por las personas. Estos niños y jóvenes, hermanos, están creciendo sin ningún tipo de valores y, lo que es peor, sin ningún respeto o temor a Dios. Hermanos, esta juventud está creciendo con la conciencia, con la creencia que lo único que importa es lo que ellos quieren y piensan. Podríamos pasar mucho tiempo enumerando cada una de las leyes que van en contra de los planes de Dios y que nuestra sociedad aprobó y que además está aceptando como algo normal. Sin embargo, en lo que debemos centrar nuestra atención es en cómo puedo ejercer una influencia piadosa sobre la sociedad. Y la manera es ayudando a establecer principios piadosos, hermanos. ¿Y cómo podemos hacer esto? En primer lugar, hermanos, siendo de ejemplo. En segundo lugar, hermanos, capacitándonos y enseñando lo que la palabra de Dios nos muestra. Y en tercer y último lugar, hermanos, es compartiendo el plan de salvación. Hermanos,
Al buscar al Señor y aplicar su sabiduría para la vida, las personas ayudan a establecer una sociedad justa y estable. ¿Qué esperanza hay para nuestra sociedad? Si nos quedamos sentados esperando a que el Señor regrese, tengan la seguridad que no tendrán ninguna esperanza. Mas, sin embargo, si decidimos hacer a un lado el temor y la inseguridad de compartir la palabra de Dios, tengan la certeza que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestra colonia y aún gran parte de nuestra sociedad tendrá la oportunidad de conocer a Dios. Tendrán una esperanza de vida. Que Dios les bendiga, hermanos.